Bien, régimen patrimonial del matrimonio. Hablamos de efectos personales. La clase pasada vamos a hablar de efectos patrimoniales que aparecen a partir del divorcio de las partes, del divorcio de los cónyuges. Bien, este régimen patrimonial del matrimonio abarca no solo al matrimonio entendido como la unión de dos personas del mismo o de distinto sexo, sino también las relaciones que surgen respecto de terceros. Por eso cuando hablamos de régimen patrimonial es del matrimonio, pero en relación a estos entre sí y en relación a terceros también. Decíamos que en el repaso que hicimos al comienzo, que el principio de libertad era uno de los principios que imbuía todo este régimen del derecho de las familias. Y esto lo veíamos en la posibilidad que tienen los socios, en respeto de la autonomía de las partes, de optar por casarse o por no casarse, por casarse o por vivir en una unión convivencial, o bien por elegir un régimen patrimonial determinado, que sería un régimen de comunidad de bienes o comunidad de ganancias, o un régimen de separación de bienes, que lo pueden elegir antes de contraer matrimonio o luego de haber contraído matrimonio. Es más, las personas que se han casado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial el 1 de agosto del 2015, a partir de esa fecha podrían cambiar el régimen patrimonial, optar por otro régimen patrimonial distinto. Y luego pueden, transcurrido un año, volver al anterior, si así lo desean, por escritura pública. Ese es el requisito formal que establece el Código Civil y Comercial. Bien, ¿qué sucede si los cónyuges no han optado por un régimen especial? Subsidiariamente se entiende que quedan inmersos en el régimen de comunidad de bienes o comunidad de ganancias. En ese sentido, el Código lo ha resuelto. Si los cónyuges no optan por el régimen de separación de bienes, no optan o no manifiestan su voluntad en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, se entiende que se casan bajo el régimen de comunidad de bienes. Lo que sí ha establecido el Código Civil y Comercial también es una serie de normas, una serie de disposiciones que son comunes a ambos regímenes patrimoniales, al de comunidad de bienes y al de separación de bienes. Y también esas normas se aplican algunas de esas normas a las uniones convivenciales. Son un régimen primario, así se denomina, o sea, un régimen de normas que no pueden ser dejadas de lado, ni dentro de un régimen matrimonial, ni dentro del otro, ni por los convivientes en la unión convivencial, y que hacen esencialmente al mantenimiento del hogar, de la familia y de los gastos de conservación de los bienes que hacen a la vivienda familiar, etcétera, etcétera. Todo este régimen primario es común al matrimonio en ambos regímenes patrimoniales y también a las uniones convivenciales. Bien, acá lo tenemos. Los dos regímenes, comunidad de bienes o comunidad de ganancias, donde hay dos tipos de bienes, los bienes propios y los bienes gananciales. Esto era idéntico en el código anterior. Se llamaba sociedad conyugal, solo que era el único régimen posible, no existía otro, y en ese régimen había bienes propios y bienes gananciales, que son los que vamos a desarrollar a continuación. Pero también vamos a hablar de este régimen, del de separación de bienes, donde solo hay bienes personales. Cada uno de los cónyuges administra y dispone de sus propios bienes, ya no hay ganancialidad, ya no hay bienes en común. Si los compran en común será un condominio, no será una comunidad de bienes. Estos bienes personales serían bienes propios de cada uno de los cónyuges que libremente
gestiona, administra y dispone. Pero recuerden que está ese régimen primario de cargas y obligaciones que no pueden ser dejadas de lado en ninguno de los dos regímenes. ¿Cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes gananciales? Esto a un contador le interesa muchísimo a la hora, por ejemplo, de liquidar impuestos a las ganancias. A la hora de hablar de bienes personales, tenemos que distinguir cuáles son los bienes propios de cada uno de los cónyuges y cuáles son los bienes estrictamente gananciales. En principio, ¿cuáles son los bienes propios? Los bienes que tiene cada uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio. Los que tiene de soltero, los que lleva al matrimonio. Esos son propios, siguen y continúan siendo propios. Ya vamos a ver algunos supuestos. Algunos supuestos especiales me refiero. Pero también son bienes propios aquellos bienes que reciba cualquiera de los cónyuges después del matrimonio por herencia, por donación o por legado. Fíjense, por actos a título gratuito. Herencia y legado, estamos en materia de sucesiones. La donación es un contrato, pero un contrato en principio gratuito. Entonces, aún estando casados, los cónyuges pueden recibir bienes por herencia, por donación o por legado que tienen el carácter de propios. No son bienes gananciales, aunque estén casados. Bajo un régimen, bajo el otro, bueno, en el otro no hay ganancialidad, pero digo, si estuviese bajo el régimen de separación de bienes, serían bienes personales de los cónyuges, del que lo recibe. ¿Qué pasa cuando cambio un bien por otro? O invierto dinero propio o reinvierto dinero propio de la venta de bienes propios. Ese nuevo bien que permuto, que ingresa en lugar de otro bien propio, o bien ese bien que ingresa a mi patrimonio, estando yo casada, pero que lo he adquirido con dinero que era propio, sigue siendo propio. Pero cuidado que tengo que dejar constancia de ello en el título. Esto es algo muy importante que los contadores tienen que tenerlo muy en cuenta porque generalmente nuestros clientes cometen el error de no dejar esa constancia registral en el registro e inmediatamente se ganancializa. Esto es, si yo estoy casada y compro bienes con dinero propio o permuto un bien propio por otro bien, ese otro bien que se subroga en lugar del mío, que era propio, también es propio, pero el título debe decirlo. Y ese es un asesoramiento que todos los contadores le deben dar a sus clientes. De lo contrario, inmediatamente se convierte en bien ganancial. Son propias también los créditos, todas las indemnizaciones que ingresan al patrimonio de uno de los cónyuges en subrogación de otro bien propio. Todo aquello que pasa a ocupar el lugar de un bien propio es propio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de frutos y productos? Frutos es todo aquello que la cosa produce sin alterar su sustancia. Las cosechas, los salarios, los intereses, etcétera, etcétera. Eso son frutos. Los productos son todas aquellas cosas que alteran la sustancia del bien del cual provienen. Bien, son propios los productos de los bienes propios, no los frutos. Los frutos los vamos a ver en la otra presentación cuando hablemos de bienes gananciales. Entonces, lo que produce la cosa alterando, menoscabando su sustancia es propio. Lo que producto. Los frutos son gananciales. Quedémonos con los productos porque estamos ahora desarrollando los productos. Por supuesto que los objetos personales de los cónyuges, la ropa y todo tipo de objetos que le pertenezcan, también conservan el carácter de propio, no se ganancializa porque yo haya comprado esos objetos luego de estar casada, siguen siendo propios o son propios.
¿Qué pasa con las indemnizaciones? Fíjense, allí dice indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales. Lo traduzco a un lenguaje más antiguo, por daño moral. Las consecuencias no patrimoniales son el ex daño moral. Hoy le llamamos daño no patrimonial. Esas indemnizaciones, como las que provienen de los daños patrimoniales como consecuencia de un daño físico de la persona, son propias esas indemnizaciones. Por daño patrimonial sufrido, por daño físico patrimonial o por daño no patrimonial, ex daño moral, son indemnizaciones que tienen el carácter de propias, de bienes propios. La jubilación, la pensión, los derechos intelectuales. ¿Se acuerdan cuando clasificábamos los derechos subjetivos patrimoniales? Eran los derechos personales, los derechos reales. Extrapatrimoniales eran los derechos personalísimos y los derechos de familia. Y luego los derechos mixtos o intelectuales. Derecho de autor, marcas, patentes, producciones artísticas, literarias, etcétera, etcétera. Esos derechos intelectuales que son fruto del intelecto, pero que además dan un rédito económico, por eso tienen el carácter de derechos mixtos o intermedios, también son propios, siempre y cuando hayan sido concluidos antes de contraer matrimonio el autor de estos derechos intelectuales o el propietario de estos derechos intelectuales. Aquellos bienes que acceden a bienes propios conservan el carácter de propio, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la cosa principal es propia, aquello que lo accede, ¿se acuerdan cuando hablábamos de clasificación de los inmuebles por su naturaleza, por accesión física? Bueno, aquí todas las accesiones que existan a bienes propios siguen la suerte de lo principal y también son propias. También son propias todas las indemnizaciones que perciba uno de los cónyuges como consecuencia del fallecimiento del otro cónyuge. Entonces, esa es propia también. ¿Esto qué efecto puede tener? Ustedes dirán, pero si el otro cónyuge falleció, ¿quién le va a pedir la mitad? Tiene efectos en la sucesión. No es lo mismo repartir bienes propios que repartir bienes gananciales. Entonces, saber si esa indemnización es propio o ganancial tiene efectos a la hora de la apertura del juicio sucesorio, no a la hora de la liquidación de la comunidad de bienes, porque la otra persona ya ha fallecido, se liquidó por la muerte de uno de los cónyuges, pero van a aparecer los herederos reclamando esta indemnización. Entonces, el que lo percibe como propio, el que lo percibe por la muerte del otro cónyuge, lo percibe como un bien propio de ese cónyuge, del supérstite, ¿no? Por muerte del otro. Esta enumeración que yo he hecho acá es enunciativa, no es taxativa. Hay otros tantos bienes propios a los cuales los remito al Código Civil y Comercial, artículo 464. He seleccionado, he recortado, por así decirlo, gráficamente, los principales bienes propios. Revisen el resto para estudiar el tema y sobre todo para el ejercicio de la profesión. Ustedes tienen que tener un Código Civil y Comercial, y como tienen que tener una constitución, como tienen que tener todas las leyes tributarias, y revisen cada uno de los casos cuando tengan un cliente que les plantea en la práctica profesional un aspecto determinado, una situación determinada. No se queden solo con la presentación que hemos visto acá, porque esto es obviamente una clase muy sintética donde desarrollamos generalidades del tema. Vamos a los gananciales. ¿Qué bienes son gananciales? Son gananciales todos los bienes que adquieran los cónyuges a título oneroso después de haber contraído matrimonio. Durante la vigencia de la comunidad de bienes, lo adquiera uno u otro o ambos cónyuges, son gananciales. Ya vamos a ver cómo los administran y cómo disponen. Pero si estoy casada, los bienes que adquiera yo
lo que adquiere mi marido o aquellos que podamos adquirir ambos de manera conjunta a título oneroso son gananciales, salvo lo que recibamos cualquiera de los dos por herencia, donación o legado, que recién señalábamos que eran bienes propios. Hagamos esa salvedad. Fíjense qué pasa si me gano la lotería. Compro un número de rifa, ahora viene la Navidad, compro el gordo de Navidad, de fin de año, o la rifa de Reyes, y me gano la lotería. Ese importe, ese dinero proveniente de los juegos de azar son gananciales. Lo compré yo, lo pagué, elegí el número, pero ese importe es ganancial. Recuerden que estamos bajo un régimen matrimonial, que es una unión con efectos jurídicos, pero no es una unión de hecho, es una unión jurídica. Tiene efectos jurídicos importantes. La unión convivencial, si bien es una unión con ciertos efectos jurídicos, es una unión de hecho. Esta no, esta es una unión de derecho. Yo aquí tuve que contraer matrimonio y por lo tanto me someto a los regímenes patrimoniales que haya elegido. Si elegí el régimen de comunidad de bienes, tengo estas reglas de juego. Por ejemplo, esta que puede no gustarme. Compré una rifa, compré un número de lotería y resulta que lo que gane es ganancial. Bueno, esas son las consecuencias del matrimonio. Ustedes cuando un cliente les consulte o bien les lleve toda la documentación para que ustedes le liquiden impuestos o la actividad que realicen como contadores, lo primero que le deben preguntar es, ¿usted está casado legalmente o usted está casada legalmente? Digo, la gente normalmente cree que porque vive con otra persona está casada. No, casado legalmente es prestar el consentimiento frente al oficial público en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. Queda claro. Número 1. Número 2. Si le dice que está divorciado, pregunta del contador, ¿usted está divorciado legalmente? Porque a veces la gente piensa que porque se separa, va a vivir uno a un lado y otro está divorciado. Es una separación de hecho, pero no es un divorcio. Entonces, ¿tiene sentencia de divorcio? ¿Está inscrito su divorcio en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas? O sea, vayan desentrañando todos estos conceptos que ustedes van a necesitar como contadores de aquello que su cliente le vaya contando. Esto de legalmente es así, usted se casó legalmente, usted se divorció legalmente. Es como cuando el cliente le pregunta, contador, ¿y cómo firmo? Es una pregunta muy común. Antes las mujeres con el apellido casada. Mire, la firma es como usted está acostumbrado a suscribir una documentación, con el apellido casado, soltera, o bien con un signo que es ilegible. Pero esa es la firma, la que usted utiliza normalmente para suscribir la documentación. Eso es algo común, cuando lo tengan en la práctica, cuando tengan a su cliente, se van a acordar de esto que les estoy comentando. Bien, ¿qué pasa con las indemnizaciones o los créditos que subrogan al bien ganancial? Habíamos visto aquellos bienes que subrogaban a un bien propio y si eran propios. Aquí, todo lo que subrogue quiere decir que entra en lugar de un bien ganancial, es ganancial. Como los productos de los bienes propios eran propios, los frutos civiles, profesión, comercio, industria, trabajo, etcétera, etcétera, producidos, devengados durante el matrimonio, son gananciales. Los frutos de los bienes, los frutos civiles de la profesión, del trabajo, lo que yo gano, lo que gano en mi ejercicio profesional, lo que gano como docente de la universidad, si tuviese un negocio, lo que gano en el negocio, en mi profesión, es un bien ganancial, no es un bien propio, por más que sea producido por mi profesión. Bien,
Todo aquello incorporado por accesión a cosas o bienes gananciales son gananciales. Lo que era accesorio de los bienes propios eran propios, ya lo señalamos. En este caso, gananciales. También repito lo que dije recién, si el 464 enumeraba los bienes propios, el 465 enumera los bienes gananciales. Y allí tienen una serie de incisos de los cuales yo he tomado y he rescatado a algunos, y los más importantes, pero los otros quedan para que ustedes lo lean. Quería leer lo de los... acá. Hablamos de los frutos civiles, ¿no? Del salario, de los ingresos, etcétera, etcétera. Pero no puse allí en la presentación los frutos naturales. Los frutos naturales, industriales, de los bienes propios y gananciales devengados durante la comunidad son gananciales. Ejemplo, tengo un campo y lo alquilo. Cobro un alquiler por ese arrendamiento. El campo es mío, es propio, lo heredé de mi padre, pero ese alquiler es ganancial. O bien, no lo alquilo, lo trabajo. Siembro, cosecho, vendo la cosecha. El campo es propio, lo heredé de mi padre, pero ese fruto, la cosecha y lo que obtengo por la venta de la cosecha es ganancial. Los frutos de los bienes propios son gananciales. Los productos de los bienes propios son propios. Eso es algo que ustedes deben manejarlo al dedillo a la hora de la liquidación de impuestos y a la hora del asesoramiento de su cliente. Cuando el cliente le diga, mire, mi cónyuge me está reclamando la parte de la cosecha, pero el campo es mío, era de mi padre, era de mi abuelo. Usted deberá decirle, lo siento mucho, pero es ganancial la cosecha, es ganancial el arrendamiento, es ganancial los frutos civiles de los bienes propios, y así sucesivamente. ¿Qué sucede con la prueba? Los abogados tenemos un problema muy importante que es el tema de la prueba. Si hay un tema que nos desvela a los abogados es la prueba. ¿Cómo probar? ¿Cómo probar algo? Cuando yo atiendo a un cliente y me está contando algo, lo primero que pienso es, ¿y cómo voy a lograr probar lo que este señor, esta señora me está diciendo? Como ustedes pensarán, ¿y cómo voy a presentar esto a la AFIP? ¿O cómo voy a declarar esto a la AFIP? Bueno, esa misma preocupación que tienen los contadores con la AFIP, la tenemos nosotros con la prueba de los hechos. Acá, en materia de bienes propios y de bienes gananciales, tenemos algún tema solucionado. ¿Por qué? Porque hay una presunción legal de este artículo del 466, que se presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes que existe al momento que liquido, que extingo la comunidad de bienes. Por eso les aclaré que si un bien propio entra por subrogación de otro bien propio, tengo que dejar constancia en el título, porque de lo contrario rige este 466 y se presume ganancial. Se ganancializa, como lo señalé hace un rato. Se vuelve o se considera ganancial si yo no dejé constancia. Cuando viene el cliente y le dice, contador, ¿cómo dejo constancia de que este auto mío lo compré con el dinero de la venta de otro auto propio? En el título del automotor, en el registro del automotor. Contador, ¿cómo dejo constancia de que este inmueble lo compro con dinero propio, con dinero de la sucesión de mis padres, con dinero de la venta de la casa de mis padres, con dinero que me regalaron, me donaron mis padres, o un tío, o quien sea, una donación en definitiva? En el registro de la propiedad inmueble deberá en el título, en la escritura, que luego se inscribe registralmente, deberá dejarse constancia de que es un bien propio. De lo contrario, se considera ganancial, como surge del 466. Lo leo. Se presume, excepto en contrario, lo que dice allí, ¿no?
en la presentación, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de tercero, el artículo es más largo, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. ¿Qué significa? Que a los terceros le tengo que probar con el título, no le puedo decir, mira, yo te juro que, confesión, te juro, te manifiesto, te doy mi palabra que es un bien propio. No, no le sirve al tercero. El tercero necesita la constancia registral. Para que sea oponible a tercero el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión y reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. Esto es obvio, si no yo voy, declaro que es propio y listo, con la declaración el escribano hace la escritura pertinente y ya está. No, si yo estoy casada, el escribano me va a decir, perfecto, usted me dice que es propio, que venga su cónyuge y preste la conformidad de que esto es así, porque puede que el cónyuge diga, no, no es propio, es ganancial. Entonces, no es suficiente mi declaración en el título, sino que también se requiere la conformidad del cónyuge, pues estoy casada, bajo el régimen de comunidad de bienes. Bien, vamos a las deudas. Esta es una pregunta y un mito que existe en la comunidad, en la sociedad. ¿Cuál es el mito? El mito es que si yo contraigo deudas y estoy casada, responde mi cónyuge también. Pues esto no es así. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con sus propios bienes, con los bienes propios y con los gananciales que él ha adquirido, no con todos los gananciales. Cuidado, con los gananciales que él adquirió. Ahora bien, eso es algo que normalmente no se tiene en cuenta, que la gente desconoce o conoce mal respecto de las deudas. Los cónyuges tienen la administración y la disposición de sus bienes propios y de los gananciales por él adquirido y responden frente a los terceros acreedores con sus bienes propios y con los gananciales por él adquirido frente a estos terceros. ¿Qué pasa con esto? Con los gastos de conservación y de reparación de los bienes gananciales. Cuidado que acá ya no hablamos de propio, hablamos de bienes gananciales. La casa, por ejemplo, que tenemos que conservar, reparar, tuve que llamar al plomero, tuve que cambiar el calefón, tuve que arreglar el baño. Resulta que el bien es ganancial. Fíjense lo que dice el 467. Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde, es la primera parte, frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Hasta ahí, perfecto. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Entonces, mi marido también va a responder por esa deuda, pero no con los bienes propios de él, con los bienes gananciales. Acá vamos a responder con los bienes gananciales de ambos y en este caso, pero no con los bienes propios de quien no contrajo la deuda. Entonces, la primera parte que se responde frente a los acreedores con los bienes propios y los gananciales que le corresponden a quien contrajo la deuda, rige luego este segundo párrafo que aparece como una excepción. Cuidado, si se trata de mantener, si se trata de reparar un bien ganancial, ahí también va a responder el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con los bienes gananciales, no en sentido contrario, no lo dice la norma, pero en sentido contrario se deduce no con sus bienes propios.
sino con los gananciales. ¿Por qué? Porque estoy conservando, manteniendo un bien que pertenece a la comunidad de bienes, a la comunidad de ganancias. Es ganancial. Entonces ahí sí va a responder ese cónyuge, aunque no haya contraído la deuda, pero solo con los bienes gananciales. ¿Cómo se administran los bienes de la comunidad? Yo le he puesto el título Gestión de los bienes. Gestión porque así lo denomina el Código Civil y Comercial. En realidad es administración de los bienes. Hace unos momentos recuerdo haberles dicho que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios. Hasta ahí no tenemos problema. 469 dice exactamente lo mismo, lleva por título bienes propios. Yo administro, dispongo libremente de mis bienes propios. Hay constancia en el título de que es propio, yo lo puedo alquilar, lo puedo vender, lo puedo permutar, lo puedo aportar como aporte societario, lo puedo ceder, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los gananciales? ¿Rige la misma regla del 469? No, cuidado. Respecto de los bienes gananciales, el 470 del Código Civil y Comercial es muy claro. La administración y la disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que lo adquirió. Primera parte. Segunda parte. Va a necesitar el asentimiento, quiere decir el acuerdo, una especie de consentimiento, pero el término correcto es asentimiento. En igual sentido estaba el Código Civil de Vélez, el código anterior, del otro cónyuge para ciertos actos de enajenación o para gravar, para constituir algún derecho real de garantía, prenda, hipoteca, usufructo, etcétera, etcétera. Y además va a requerir ese asentimiento conyugal bajo pena de nulidad. El acto va a ser nulo si el otro cónyuge no presta su consentimiento, su asentimiento, no firma autorizando ¿qué cosa? Por un lado, la venta de bienes gananciales. Esto es, quiero vender el auto, es ganancial, lo compré yo. Ahí dice la primera parte, la administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Pero la segunda parte me dice, bajo pena de nulidad, el otro cónyuge tendrá que prestar el asentimiento para enajenar, para gravar, en primer lugar, bienes registrables, automotores e inmuebles. Caballos de pura sangre, por ejemplo, registrados en el Studbook, por dar un ejemplo que no sean los rodados y los inmuebles. Dice el 470, la administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar. A, los bienes registrables. B, las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las que cotizan en bolsa, ¿no? Las que hacen oferta pública, conforme la Ley General de Sociedades. Y por último, C, las participaciones en sociedades, no exceptuadas del inciso anterior. Esto es, acciones de sociedades por acciones, anónimo en comandito por acciones, cuotas de SRL, etcétera, etcétera. Siempre que no hagan oferta pública a través de la Comisión Nacional de Valores. Para todo lo demás, participaciones societarias o acciones nominativas no endosables y no cartulares, pero sobre todo para los bienes registrables porque son los más comunes, no porque sean más o menos importantes que las otras, sino porque la generalidad de los casos se da respecto de los bienes registrables, rodados e inmuebles. Resulta que es un auto rodado ganancial. Quiero venderlo, tengo el comprador, tengo que ir al registro, porque recuerden que la inscripción es constitutiva del derecho de dominio, pero mi cónyuge tiene que venir conmigo a prestar el asentimiento
a firmar conjuntamente para que yo pueda transferirle al comprador el rodado. Si se trata de un inmueble, pasa exactamente lo mismo. Mi cónyuge tendrá que acompañarme a la escribanía y yo podré vender ese inmueble, podré vender la casa, el departamento, el campo, lo que fuere, pero mi cónyuge tendrá que firmar conjuntamente conmigo, prestando el asentimiento en los términos del artículo 470 del Código Civil y Comercial. Eso es un asesoramiento que ustedes le tienen que dar, prestar a sus clientes cuando le consulten este tema. Hasta ahora teníamos bienes propios por un lado, bienes gananciales adquiridos por uno solo de los cónyuges, y ahora tenemos el tercer caso, bienes gananciales que fueron adquiridos conjuntamente por ambos cónyuges. Aquí lo compraron ambos. Entonces, si ambos compraron esos bienes, la administración y la disposición de esos bienes gananciales que han adquirido de manera conjunta los cónyuges corresponde a ambos cónyuges en conjunto. Esto surge del propio 471. La administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. Esto es, si lo han adquirido con distintas proporciones, lo mismo, solo pueden administrarlo y disponerlo conjuntamente porque lo adquirieron conjuntamente. ¿Qué pasa si no puedo probar cuál era el porcentaje de cada uno? Si era 70-30, 40-60, subsidiariamente el 472 dice lo siguiente: ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas. Mitad es el 50%, indiviso significa que no está dividido. ¿Por qué no está dividido? Porque estoy en plena vigencia de la comunidad de bienes, no la estoy liquidando. Entonces, es indivisa, no sé dónde está ese 50%, no está dividida. Indiviso significa no dividido. Entonces, si se trata de un lote, no sé si es el margen superior, el margen inferior, el margen derecho, el margen izquierdo, no sé. Yo tengo un 50% de ese lote, pero no sé dónde está esa porción. Y aclara: por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva. Si no puede justificar la propiedad exclusiva, se considera que pertenecen un 50% por mitades, pero mitades que son indivisas. Esto para que quede claro aquello que normalmente la gente dice: me corresponde, el 50% de los bienes gananciales es mío. Eso va a ser a la hora de la liquidación de la comunidad de bienes. Fíjense que hasta ahora nosotros hablábamos de bienes gananciales adquiridos por uno de los cónyuges, que puede disponer y administrar libremente, salvo que sean bienes registrables, acciones, etcétera, etcétera, para lo cual va a requerir el asentimiento del otro cónyuge. Hablamos también de bienes gananciales adquiridos conjuntamente, hablamos de proporciones, esto es, ese 50% se va a dividir recién a la hora de la liquidación de la comunidad de bienes. Esto es algo que tienen que tener en cuenta. Durante la vigencia de la comunidad de bienes son porcentajes indivisos que todavía no están determinados. ¿Dónde están? ¿Qué porción le corresponde a cada uno? Porque puede que además luego a la hora de liquidarla los cónyuges le deban a la comunidad o la comunidad le deba a los cónyuges.
Entonces ya no va a ser 50 y 50, puede haber recompensas, compensaciones, etcétera, etcétera, de los cónyuges entre sí o de los cónyuges con la comunidad o de la comunidad con los cónyuges. Eso ya es mucho más complejo. ¿Cómo se extingue la comunidad de bienes? ¿Cómo se extingue la comunidad de ganancias? Fíjense que por algunos aspectos bastante similares a la extinción del vínculo, aunque se le agregan algo más. La muerte. Se extingue la comunidad de bienes, estoy casada con mi marido, uno de los dos fallece, o bien uno de los dos es declarado ausente con presunción de fallecimiento, que en definitiva es una declaración de muerte, se extingue la comunidad de bienes. Se anula el matrimonio, tenía un impedimento, se produce la nulidad matrimonial, se extingue la comunidad. Después hay disposiciones especiales respecto del cónyuge de buena fe, de mala fe, si ambos son de buena fe o de mala fe, etcétera, etcétera. ¿Por el divorcio se extingue la comunidad de bienes? Por supuesto que sí. Por la separación judicial de bienes, fíjense esto, puedo hacer separación judicial de bienes, no me divorcio, no ha fallecido uno de los cónyuges y sin embargo yo hago una separación judicial de los bienes que tengo con mi cónyuge con el cual estoy casada bajo el régimen de comunidad de bienes. ¿Por qué? Fíjense estas 4 causales y cuando se las lea se van a dar cuenta que existe realmente razón para que uno de los cónyuges lo pida. Esto es a petición de parte. Dice, la separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges, la tiene que pedir, no es de pleno derecho. Si se muere es de pleno derecho, si me divorcio es de pleno derecho, si se anula el matrimonio es de pleno derecho, es un efecto de una consecuencia de, acá no pasó nada, nadie se murió, nadie se divorció, pero resulta que la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales. Esto de la palabra eventual me parece más que correcta, para que veamos que no tengo el 50% ahora, tengo el eventual derecho al 50% cuando liquide la comunidad de bienes. Esto en consonancia con lo que les señalaba hace un rato, esta porción indivisa, este eventual derecho que lo voy a tener concretado cuando después de la extinción proceda a la liquidación. Entonces, mi cónyuge es un mal administrador, me va a dejar en la calle, expone, dice, a perder su eventual derecho a los bienes gananciales, le pido la separación de bienes, deja de administrar mal y de dejarme en la calle. B, si se declara el concurso preventivo, la quiebra del otro cónyuge, similar motivo al anterior. Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse, todavía no me he divorciado, pero estoy separada de hecho, uno vive en un lado, otro vive en otro, pido la separación judicial de bienes, porque yo ya no convivo con esta persona. Y finalmente, por incapacidad de uno de ellos, de los cónyuges, si se designa curador a un tercero. Siempre dentro del orden de la curatela se prefiere a los hijos, al cónyuge, a los ascendientes. Resulta que mi cónyuge declarado incapaz tiene un curador que no son mis hijos, que no son sus padres y que no soy yo. Es un tercero. Entonces yo aparezco como siendo, teniendo bienes en común en una comunidad de bienes con una persona declarado incapaz que va a administrar los bienes de ese incapaz a un tercero. Entonces tengo más que sobrados motivos para solicitar la separación judicial de bienes. Bueno, si yo no voy a ser la curadora, si mis hijos no van a ser los curadores, si yo no confío en ese curador porque es un tercero, pues le pido al juez que separe judicialmente los bienes. Ven ustedes que las 4 razones están más que justificadas para que uno de los cónyuges pida, porque les digo que no opera de pleno derecho, la separación de bienes. Finalmente, se extingue la comunidad cuando yo cambio de régimen patrimonial del matrimonio. Me casé bajo el régimen de comunidad de bienes,
pero ahora concurro al escribano a hacer una escritura, ambos de común acuerdo, no lo puedo hacer de manera unilateral, para pasar a un régimen de separación de bienes. Ese sería el supuesto. Pues obviamente, si cambio de régimen de comunidad de bienes, se extingue la comunidad de bienes. Vamos al régimen de separación de bienes. Recapitulo. En el régimen de comunidad de bienes había bienes propios y había bienes gananciales. Vimos la gestión, la administración, vimos también la disposición de los bienes propios, de los bienes gananciales. Eso en un régimen patrimonial. Pero como dijimos que uno de los principios que está sobre el derecho de la familia o que está abonando el derecho de la familia, sustentando el derecho de la familia, es el principio de libertad. Yo tengo la libertad para elegir el régimen de separación de bienes. Libertad que la tengo que ejercer de manera conjunta con mi futuro cónyuge, porque lo puedo hacer antes de contraer matrimonio, o con mi cónyuge si ya estoy casada y deseo pasar al régimen de separación de bienes. Bien, en este régimen existen bienes personales. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes personales. Acá no creo una comunidad de ganancia, acá no hay bienes gananciales, acá tenemos bienes personales, mi cónyuge los de él y yo tengo los míos y yo administro y él administramos y disponemos libremente de estos bienes. Para eso elegimos, como su nombre lo indica, un régimen de separación de bienes. Un régimen patrimonial del matrimonio basado en la separación de bienes. El 505 es el artículo que dice lo siguiente. En el régimen de separación de bienes, el título es gestión, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de los bienes personales, excepto las disposiciones del 456, que ya vamos a ver, esas que yo le dije, ese régimen primario al cual están sometidos y rigen para la comunidad de bienes y para la separación de bienes. Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto las disposiciones del 461 que ya vamos a tratar. Entonces, cada uno tiene la libre administración y disposición de los bienes que se denominan personales. Ya no le llama el código propio, sino personales. Pero, fíjense, vamos al 456. Dice, actos que requieren el asentimiento. Lo leíamos recién, los bienes registrables. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda, ni de los muebles indispensables de estas, ni transportarlos fuera de ella, no se los puede llevar. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro de un plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. Régimen de caducidad, se pierde la acción y se pierde el derecho. Este 456 se refiere a los actos que requieren el asentimiento e integran las disposiciones comunes a ambos regímenes, a la comunidad de bienes y a la separación de bienes. Por eso se llama régimen primario. También les dije que se aplica esta norma, la del 456 y todas las del régimen primario, no todas, las más importantes del régimen primario, el 455 de contribución a las cargas del hogar y la del 456 del asentimiento, también se aplican a las uniones convivenciales. Son comunes a ambos regímenes matrimoniales y también estos dos artículos se aplican a las uniones convivenciales.
¿Por qué? Porque son aspectos que hacen a la vida familiar, a la vivienda en común, al lugar donde las personas tienen a su familia, donde ellos viven y donde desarrollan la vida familiar. Y por otro lado se trata del mantenimiento, del sostenimiento, de la conservación del propio hogar y de los hijos que tienen en común. Por eso son normas comunes a ambos regímenes patrimoniales del matrimonio. Bien, resulta que en este régimen uno de los cónyuges quiere vender la vivienda familiar y rige esta norma del 456. Tiene que llamar al otro cónyuge para que preste el asentimiento, aunque no esté casado bajo el régimen de comunidad de bienes, aunque existan separación de bienes y cada uno tenga sus bienes personales, de los cuales tiene la libre administración y la libre disposición. Si se trata de la vivienda familiar o de los muebles indispensables de la vivienda, necesita el asentimiento del otro cónyuge, aunque esté en un régimen de separación de bienes. Esto se basa en un principio que es el de la solidaridad familiar. Yo solamente nombré el principio de libertad, el principio de igualdad. Este se basa en el principio de solidaridad familiar. Lo mismo que ocurría con la compensación económica que vimos en la clase pasada y que ahora vamos a ver para las uniones convivenciales. El principio de solidaridad hace que se requiera el asentimiento del otro cónyuge porque estamos hablando de la vivienda familiar, el lugar donde vive la familia. No solo los cónyuges, sino también los hijos. Bien. ¿Cómo se gestionan los bienes en este régimen? Libremente, por lo tanto, cada uno, si en el otro caso cada uno respondía por las deudas contraídas, en este caso, con más razón, en la separación de bienes, cada uno responde por las deudas contraídas. Pero esa es la regla. Acá aparece la excepción y aparece de nuevo el régimen primario, aquellos aspectos que son comunes a ambos regímenes. Todas las deudas que hayan contraído cualquiera de ellos o ambos para sostener, para solventar las necesidades del hogar, para la educación de los hijos, para el sostenimiento de los hijos, para los alimentos en sentido amplio, no alimento en el sentido en que lo entiende el Código Civil y Comercial, no alimento que se come, educación, esparcimiento, vivienda, vestimenta, etcétera, etcétera, asistencia médica, etcétera, etcétera. Todas esas deudas deben ser soportadas de manera solidaria por ambos cónyuges, aunque estén en el régimen de separación de bienes, núcleo primario, régimen primario, dice el 461 lo siguiente. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 que se denomina deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar y de los hijos comunes en proporción a sus ingresos. Bien. De contribución. Lo acabamos de leer. Pero fíjense ustedes, este Código Civil y Comercial dijimos que dejaba ese concepto quizás un poco individualista que tenía el Código de Vélez, que luego se vio reformado en el año 1968 con la ley 17711 y lo volvió un código más solidarista. Este Código Civil y Comercial va más allá e incluye esto. Fíjense esta última parte que interesante del artículo 455. Los cónyuges van a contribuir, como dijimos, a su propio sostenimiento, al sostenimiento del hogar, al sostenimiento de los hijos en común. Hasta ahí parece lógico. Pero fíjense la segunda parte. Esta obligación
deber de contribución, se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Esto es, lo hace extensivo no solo a los hijos propios, sino también a los hijos del otro cónyuge, hijos de otro matrimonio o de otra relación extramatrimonial, que sean o menores de edad o con discapacidad o con capacidad restringida que convivan con ellos en el hogar familiar. Esto es, ahí vemos la solidaridad familiar. Ambos tenemos que contribuir, pero no solo a nuestros hijos en común, también a esos otros hijos que son hijos de alguno de nosotros dos, de alguno de los cónyuges, que son menores de edad o que tienen alguna discapacidad o que tienen capacidad restringida, que convivan en la vivienda familiar, en el hogar familiar. Vamos a las uniones convivenciales. Hasta aquí habíamos hablado del matrimonio y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, de los efectos patrimoniales del matrimonio. Comunidad de bienes o separación de bienes. ¿Qué pasa con aquellas personas que en ejercicio de su principio de autonomía de la voluntad, del principio de libertad, optan por no casarse legalmente, pero sí convivir en una unión convivencial? Ustedes quizás hayan escuchado con anterioridad en el Código de Vélez hablar del concubinato, esa palabra tan peyorativa que el Código Civil y Comercial eliminó de plano. No existen malos concubinos. ¿Vivimos en unión convivencial o vivimos en una simple unión o en una simple convivencia? Pero no hay concubinos. ¿Somos convivientes unidos en una unión convivencial o somos un matrimonio si nos hemos casado conforme las disposiciones del matrimonio del Código Civil y Comercial? Fíjense, el artículo 509 las define, o da un concepto, no es textual, por eso no está entre comillas. ¿Qué son las uniones convivenciales? ¿Cómo las conceptualizamos en sentido amplio? Son, en principio, vínculos. Son uniones que se basan primero en relaciones afectivas. El código dice de carácter singular. ¿Qué significa? Que solamente me vinculan con una persona. Esto es, son uniones de dos personas. Un vínculo que tengo con otro o con otra. Ese es un vínculo singular. Por eso dice de carácter singular. No es que la unión sea de uno, la unión es de dos, pero solo de dos. Además, el código exige como requisito que sea pública esa convivencia, que sea notoria, que sea permanente, que sea estable, que sean personas del mismo sexo o de distinto sexo, pero que tengan un proyecto de vida en común. Esos son los requisitos que exige el artículo 509 para que podamos decir que existe una unión convivencial. Veamos el artículo siguiente, nos habla de los requisitos, que son algunos muy similares a los que vimos para el matrimonio. En el matrimonio hablábamos de edad nupcial, 18 años. Acá no hay edad nupcial porque no hay nupcias, no hay matrimonio. Pero sí, dice el 510, que los integrantes, los convivientes, sean mayores de edad, que hoy coincide con la edad nupcial, o sea, 18 años. Fíjense, este impedimento que existe para el matrimonio también es un impedimento para la unión convivencial. No podemos estar unidos por un vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados. La clase pasada hablamos del parentesco en línea recta y en línea colateral. En línea recta, padre, hijo, nieto, bisnieto. Entonces, no parentesco en línea recta.
Tampoco parentesco en línea colateral hasta el segundo grado, son los hermanos. Ascendíamos el tronco común, 1 grado, bajamos el otro, 2 grados. Los parientes colaterales en segundo grado son los hermanos. No tiene que haber parentesco por afinidad en línea recta con los parientes de mi cónyuge. El mismo requisito para el matrimonio, vayan comparándolo. No tiene que haber impedimento de ligamen, cuidado con esto. Yo no puedo constituir una unión convivencial con una persona que esté casada con otro. El ligamen es el vínculo matrimonial no disuelto. O sea, para que podamos hablar de una unión convivencial, tiene que tratarse de una persona que sea soltera, viuda o divorciada. Porque si hay un vínculo anterior no disuelto, hay un impedimento de ligamen, por un lado. Por otro lado, esa otra persona tampoco tiene que tener una unión convivencial registrada no disuelta. Cuidado que ahí hay 2 impedimentos. Impedimento de ligamen e impedimento de unión convivencial registrada no disuelta. Si la disolví, ya no hay ningún impedimento. Y otro requisito, convivencia por un término no inferior a 2 años. Entonces, el 510 me señala los requisitos para que pueda existir una unión convivencial. Ya vamos a ver el tema de la registración, pero quedémonos con esto. Edad, 18 años, mayor de edad, inexistencia de vínculo de parentesco, vimos la clase pasada todo lo del parentesco, que no haya impedimento de ligamen, que no haya otra unión convivencial no disuelta, registrada, y por último, una convivencia no menor a un plazo de 2 años. Se registra la unión convivencial solo a los fines de la prueba, esto es, la unión, la disolución y los pactos, ya vamos a ver que los convivientes pueden firmar pactos de convivencia, se inscriben en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en un área especial, a los fines de la prueba. Pero con este requisito, ambos convivientes deben solicitarlo. Yo no puedo inscribir esa unión convivencial si el otro conviviente no lo solicita conmigo. ¿Para qué sirve esta registración a los fines de la prueba? Pero el Código Civil y Comercial me permite probar esa unión convivencial por cualquier otro medio de prueba. Por lo tanto, esta registración no es imprescindible. Es útil, es prueba suficiente de la convivencia, tiene que ser pedida por ambos convivientes, pero no es la única prueba. La puedo probar o lo puedo probar por otro tipo de pruebas, por otros medios de pruebas. Veamos los pactos de convivencia. ¿Qué son los pactos de convivencia? Un pacto es un acuerdo que rigen ¿qué cosa? La unión convivencial, por eso se denominan pactos de convivencia. Deben ser escritos, estos pactos no pueden ser verbales, no puedo decir, bueno, yo con mi conviviente acordé verbalmente, no, el pacto de convivencia es un pacto escrito, que además tiene la siguiente característica, no puede contradecir las normas del Código Civil y Comercial que rigen las uniones convivenciales. No puedo dejar de lado las normas del Código Civil y Comercial por un pacto de convivencia. Es supletorio. ¿Qué puede regular? ¿Qué puede contener? ¿Qué puedo pactar yo con mi conviviente en este pacto de convivencia? Fíjense. Por un lado, ¿cómo vamos a sostener ese hogar en común mientras dure la convivencia? Mientras dure la vida en común. Esto es cómo vamos a solventar los gastos del hogar. ¿Cuánto vamos a aportar cada uno? ¿O va a aportar uno solo? ¿Lo va a sostener uno solo de los dos?
por un lado. Por otro lado, yo puedo acordar con mi conviviente la asignación de ese hogar para luego de la ruptura o del cese de la convivencia, de la ruptura del vínculo. Puedo también acordar allí qué va a ocurrir y cómo voy a repartir los bienes que fuimos adquiriendo con el esfuerzo común de ambos convivientes para luego de la ruptura. ¿Cómo vamos a dividir los bienes luego del cese de la convivencia? ¿No? A eso se refiere. Fíjense ustedes que son muy útiles estos pactos, porque contiene normas y acuerdos que no solo son importantísimos al tiempo de la convivencia, sino al cese de la convivencia, al momento del cese de la convivencia, porque de antemano ya acordé cómo vamos a separar los bienes, cómo vamos a distribuir los bienes. Bien, ¿cómo se rigen los vínculos patrimoniales entre los convivientes? Respecto de la comunidad de bienes de las personas que han contraído matrimonio, ya lo vimos. Respecto de la separación de bienes, ya lo vimos. ¿Qué pasa con los convivientes? Acá no hay ganancialidad porque no hay matrimonio. Tampoco hay bienes personales porque tampoco hay matrimonio bajo la separación de bienes. En primer lugar, principio de autonomía de las partes. Rige lo pactado, lo convenido en el pacto de convivencia. Pero supongamos, como en muchos casos en la práctica ocurre, los convivientes no han pactado nada, no han firmado. Le consultan, contador, yo convivo con esta persona hace tanto tiempo, 5, 10, 15 años, pero no firmé nada, no tengo ningún pacto de convivencia. Respecto de los bienes, si no hay pacto en contrario, cada uno de los convivientes tiene la libre administración y disposición de sus bienes, salvo el régimen primario que dijimos recién, la vivienda sede del hogar conyugal y los muebles que se encuentran en ella. Por eso les dije que regía este régimen primario. También rige para los gastos del hogar, el 455 y el 456. Los convivientes, al igual que los cónyuges, tienen que soportar, contribuir a los gastos del sostenimiento del hogar en común. Sus propios gastos, lo de sus hijos en común y de los hijos del otro conviviente que tengan capacidad restringida o sean menores de edad o tengan discapacidad y que convivan con ellos. Entonces, el 455, el 456 están plenamente vigentes. Ese régimen primario acá lo vemos en las uniones convivenciales. También los convivientes, al igual que los cónyuges, se deben asistencia recíproca durante la vigencia de la convivencia. ¿Qué pasa con las deudas? Resulta que no estoy casada, no tengo ningún régimen patrimonial del matrimonio porque no hay matrimonio, pero yo convivo con esta persona. ¿Qué sucede con las deudas? Por las deudas que los convivientes contrajeron para las necesidades del hogar, para el sostenimiento del hogar, para la educación de los hijos, ambos convivientes responden solidariamente. De nuevo, aplicación del régimen primario. ¿Qué sucede con la vivienda familiar? Veamos lo que dice el 522 en materia de unión convivencial. Dice protección de la vivienda familiar. Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los inmuebles indispensables de ésta, ni transportarlo fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible, o sea, si no es imprescindible, lo contrario es que sea prescindible,
y el interés familiar no resulta comprometido. Si no media esa autorización, el que no ha dado el asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro de un plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido y siempre que continuase la convivencia. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno con el asentimiento del otro. Esto es el principio de buena fe. O sea, si ambos contrajimos la deuda o yo la contraje y mi conviviente prestó el asentimiento, allí no hay posibilidad de oponerse a este tipo de ejecución. Pero sí se puede oponer si las deudas fueron contraídas por uno solo de ellos, por uno solo de los convivientes. Ven ustedes cómo, de nuevo, contribución a las cargas comunes, protección de la vivienda familiar, son todos principios de la solidaridad familiar que se repiten tanto en el matrimonio como en la unión convivencial. Bien, ¿qué pasa con el cese de la convivencia? Ya no hablamos de divorcio, porque no hay matrimonio, hablamos de cese de la convivencia. Resulta que no queremos más convivir. Aparece aquí la figura nueva, esta institución de la compensación económica. Lo vimos para el caso del matrimonio, cuando uno de las cónyuges, en este caso uno de los convivientes, sufre un desequilibrio económico desproporcionado y que guarda relación de causalidad adecuada con el cese de la convivencia. En el matrimonio, con el divorcio. Resulta que se pueden las partes acordar una compensación económica para equilibrar estos patrimonios desequilibrados. Esto figura una institución jurídica nueva que no existía en el código anterior, es una institución nueva en el derecho de las familias, trata de poner o volver a equilibrar esos patrimonios. Tiene un antecedente muy importante, que es la situación en que quedaban generalmente la mujer luego del cese de la convivencia o a partir del divorcio, cuando se había dedicado al sostén a la atención de la familia, al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, en desmedro de su propio desarrollo laboral, profesional, económico. Esto es cuando, en virtud de ese plan de vida familiar, había relegado su desarrollo profesional, personal, económico. De modo que, al momento de la ruptura del vínculo, matrimonio o convivencia, queda en una situación de desequilibrio. Entonces, a partir de ello y basado en este principio de la solidaridad familiar, se incorpora la figura de la compensación económica. Esta compensación económica, les señalé recién, puede ser acordada por los cónyuges y en el caso de las uniones convivenciales por los convivientes o fijada por el juez. No llegamos a un acuerdo, yo tengo la posibilidad de decirle al juez que fije una compensación económica. Pero cuidado, que al igual que en el matrimonio, tengo un plazo de caducidad de 6 meses, un plazo muy corto. En el matrimonio, desde la sentencia de divorcio, y aquí desde el cese de la convivencia. Lo que sí varía entre el matrimonio y la unión convivencial es el modo en que se puede pagar esta compensación económica. Decíamos para el caso del divorcio que la compensación económica podía consistir en una prestación única o en una renta por tiempo determinado y excepcionalmente por tiempo indeterminado. Acá, en la unión convivencial, no rige esa regla. La compensación económica
puede consistir en una prestación única, entrega de un inmueble, entrega de un rodado, entrega de una suma de dinero, etcétera, etcétera. O bien, en una renta por tiempo determinado que además no puede ser superior al tiempo que duró la convivencia. Ese es uno de los requisitos que establece el propio Código Civil y Comercial. Pero además aparece la posibilidad, al igual que en el caso de divorcio, que se pague en dinero o con el usufructo de ciertos bienes. Si lo acuerdan las partes no hay problema, si lo establece el juez tiene pautas o criterios que son los siguientes. Dice el 524, cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez. Bien, el juez va a tener que tener ciertos criterios para establecer ese importe o ese pago o esa compensación económica. Fíjense ustedes, ¿qué criterios va a tener que tener en cuenta? El estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y al cese de la convivencia. Dijimos que trata de compensar un desequilibrio económico. Entonces tengo que comparar la situación patrimonial al comienzo y al fin de la convivencia. Tendrá que valorar también la dedicación de cada conviviente a la familia, a la crianza y educación de los hijos. La edad y estado de salud de los convivientes y de los hijos. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo, porque me acuerdo haber señalado la clase pasada que yo puedo tener una formación profesional, pero si me divorcio o ceso de convivir con otra persona a determinada edad, no voy a conseguir insertarme laboralmente, por más formación que tenga, formación académica, un título profesional, etcétera, etcétera, porque la edad avanzada me va a impedir insertarme en el mercado laboral. Por eso es algo que también debe tenerse en cuenta. También la colaboración que ha prestado ese conviviente que solicita la compensación económica a las actividades del otro conviviente, mercantiles, industriales, etc. Y finalmente, a quien se le atribuye la vivienda familiar. Ese es otro de los aspectos que el juez debe tener en cuenta para fijar la compensación económica en el caso de las uniones convivenciales. Similares requisitos y similares aspectos rigen para la compensación económica entre cónyuges a partir del divorcio. ¿Qué sucede con la vivienda familiar? Una consulta muy común. La vivienda familiar, ¿a quién le queda? En principio, la vivienda que ha sido sede de la unión convivencial se le puede atribuir, se le puede otorgar a uno de los convivientes. ¿En qué casos? ¿En qué supuestos? Si tuviese hijos menores de edad, hijos con capacidad restringida o hijos con incapacidad. Debería decir también, está mal escrito, dice es con discapacidad, por eso me pareció que había un error, porque esto va en consonancia con las disposiciones del matrimonio, con capacidad restringida o con discapacidad. También si este conviviente acredita que tiene extrema necesidad porque no tiene una vivienda y además que se encuentre imposibilitado o imposibilitada de procurarse por sí mismo una vivienda. Esos son requisitos que deberá acreditarle al juez. Y el juez
podrá atribuirle, podrá permitirle continuar viviendo en ese inmueble por un plazo que no puede exceder de 2 años desde el cese de la convivencia. Un plazo que no podrá ser superior a 2 años contado desde que ha cesado la convivencia de estas personas unidas en una unión convivencial. Otra consulta que también es bastante común. ¿Qué pasa cuando muere uno de los convivientes? ¿Puede el otro conviviente continuar viviendo en ese inmueble? Ese conviviente supérstite, el que sobrevive, ¿puede continuar en la vivienda? Veamos lo que dice 527. El conviviente supérstite, el que sobrevive, que carece de una vivienda propia, habitable o bienes suficientes que le aseguran el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito, no tiene que pagar un alquiler, por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar. Este derecho es oponible a los acreedores del causante, esto es, los acreedores no podrán negárselo. Se extingue el derecho a la atribución de la vivienda si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial o si contrae matrimonio o si adquiere una vivienda propia, habitable o bienes para acceder a ella. Lo que está protegiendo el 527 es una persona que está en una situación de vulnerabilidad, nada más. No es que caprichosamente se va a quedar allí por un plazo de 2 años, no. Se va a quedar siempre y cuando no tenga otra vivienda, no tenga medios para procurárselo, no constituya otra unión convivencial o no contraiga matrimonio o no contraiga nupcias. Bien, finalmente, ¿cómo se distribuyen los bienes? En primer lugar, conforme al acordado en el pacto de convivencia, principio de autonomía de las partes. Si nada se hubiese acordado, los bienes se mantienen en el patrimonio de aquella persona a la cual hubiesen ingresado. Acá cada uno tiene sus propios bienes. Acá no surge una comunidad de bienes, una comunidad de ganancias. Por lo tanto, los bienes pertenecen a quien los hubiera adquirido. Y para finalizar, ¿qué aspecto que lo van a completar la clase próxima? Con el derecho sucesorio, no estaba allí, pero sí me gusta aclararlo, los convivientes no tienen vocación hereditaria. Esto es, no se suceden entre sí. Esto es una diferencia con el matrimonio. Los cónyuges tienen vocación hereditaria respecto de los bienes propios del otro cónyuge. Lo desarrollaremos en extenso. Los convivientes no. Entonces, pensar que porque conviví 5 años, 10 años, 20 años, eso me da derecho a ciertos bienes es un error. Eso es otro de los mitos que vamos a derribar. Los convivientes no tienen vocación hereditaria, por lo tanto ninguno hereda al otro. No se heredan entre sí. Eso es una diferencia entre la unión convivencial y el matrimonio. Corto la grabación, detengo la grabación y vemos las preguntas y las consultas.